Tenemos ahora la alta satisfacción de contar con un suizo paraguayo, Benno Glauser. Él nació cerca de Berna, en Suiza, estudió filosofía y filosofía de la ciencia, y hace 45 años que vive en Paraguay. Se pueden imaginar. Y ayer lanzó un libro, aquí está, Huellas del Futuro, se llama esta obra suya, El retorno de los ayoreo a su territorio. ¿Qué tal, Benno Glauser? ¿Cómo te va? Wie geht's? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Bruno? Baizapa. Baizapa, muy bien. Bueno, pero vos hablás italiano también. Sí. También, sí, porque mi madre era de la parte italiana de Suiza. De Suiza, sí, ¿verdad? Y hace 45 años que estás acá. ¿Por qué elegiste Paraguay? Bueno, eso está de alguna manera implicado en el relato del libro. Tiene que ver con el hecho, o sea, yo vine a Paraguay antes, en el 75, hasta el 77 yo era delegado regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, con sede en Buenos Aires. Y parte de mi tarea en los diferentes países del Cono Sur era venir a Paraguay también para visitar a los presos políticos, para ver lo de los desaparecidos, para impedir, si era posible, la tortura, la persecución. Todos sabemos que eran tiempos muy, muy duros, difíciles. ¿Y eso se consiguió algo de eso o no? En aquella época, digo. Eso es difícil decir, porque habría que preguntar a las personas que estuvieron presas, por ejemplo. Hay mucha memoria que hay que reelaborar en ese tema. Lo que yo hacía era conseguía permiso por el estatus de mi institución, de poder entrar y hablar sin testigos con los presos. Con los presos. Eso era la condición, hablar sin testigos. En las cárceles. Sí, sin testigos. Eso quiere decir que era una condición que posiblemente ellos no tenían casi o no muy frecuentemente, de poder hablar con alguien de afuera, muy de afuera, que para exteriorizar ellos lo que sentían, lo que querían. Y ellos sabían que eso no... Digamos, ¿qué se te quedó de ese momento? ¿Qué recordás de que te decían esos presos políticos cuando te acercabas y hablabas y entrabas en conversación con ellos? De todo. Lo que más les interesaba, por supuesto, era poder salir en libertad. Y eso es lo que yo no podía hacer o darles, ¿verdad? Lo que yo hacía era ver que las condiciones de detención eran adecuadas, humanas, y que el trato era más o menos bueno. Y lo que me acuerdo, en las primeras visitas siempre estaban los contactos, pero muy sentidos, muy fuertes, porque eran, por ejemplo, en la comisaría tercera, eran personas que ya estaban 15, 16 años presos. Eran los presos más antiguos de América Latina en ese tiempo. Y para ellos una visita de alguien de afuera, que era digamos, que se podía decir todo sin que eso trascendiera, se podían como descargar de muchas cosas. ¿Y cómo entrabas a ese lugar, a la comisaría tercera, y cómo salías después? Y me presentaba al comisario. No, pero te hablo íntimamente. ¿Cómo entrabas? Con ilusión, cierta ilusión. ¿Y cómo salías? Yo era muy joven en ese tiempo. Entonces yo... o sea, después de que ellos te digan, los presos, a esa edad, que descarguen todas las... A esa edad uno tal vez se carga de muchas cosas y piensa que, bueno, soy capaz de cargar todo eso. Entonces yo era... Cargaste las culpas de todos ellos, digamos. Estaba muy abierto. Si habían culpas. Estaba muy abierto, escuchaba todo, trataba de recrear relaciones con los familiares si podía hacer algo, establecer las comunicaciones por escrito con afuera si hacía falta.
traer alguna ayuda que hacía bien, pero sobre todo estar ahí y escuchar y tener tiempo y no hacer un trabajo reglamentario institucional. ¿Y cómo fue para que decidieras quedarte, echar raíces aquí en Paraguay? Porque vos estabas en la Cruz Roja, pertenecías, pero estabas en Buenos Aires o qué sé yo, viajabas por América. Sí. Pero ¿cómo decidiste quedarte aquí? Bueno, hubo un evento clave, una vivencia clave, como las que hay a veces en la vida que deciden todo lo posterior. Y en mi caso era que me pidieron de la Cruz Roja Suiza, en este caso, de aprovechar una estadía en Paraguay como para hacer una especie de visión general de la situación indígena. Ah, indígena. Sí, entonces me fui al Chaco. Durante 15 días se me concedió para hacer eso. Me fui al Chaco y me fui a auscultar lo que era eso, auscultar, sí. Tener una visión de lo que era eso. Te imaginas, en 15 días es muy superficial, pero por supuesto. En una de esas me fui a Pedro Juan. Me habían recomendado ir al proyecto Paita Veterá, que existía en ese tiempo, que había sido fundado por Jorge Grunberg y el padre Meliá, y Cristóbal Ortiz y Paz Grunberg. Entonces ahí estaba el coordinador, Juan Vicker, un antropólogo casualmente suizo también. Me llevó inmediatamente a una comunidad indígena, Tayú, de los Paita Veterá, y ahí lo que yo viví en esa visita me impactó demasiado. ¿Qué te impactó? Y me impactó que cuando me encontré con el líder, Leandro Morilla, que ya no vive más, sabía que era un líder muy importante, un líder regional, un líder al cual se apelaba para casos judiciales internos de los Paita Veterá, una autoridad. Y cuando vino, porque tuvieron que llamarlo de Sucocue para acercarse, cuando vino era un hombrecillo medio harapiento, despeinado, un poco sucio, diríamos, y yo me di cuenta, si me cruzo con él en la calle de Asunción, ni me doy la vuelta. Y sin embargo, acá es una autoridad. Es una autoridad, es y eso ser superior. Sí, digamos. entonces uno queda totalmente perplejo, y lo puse al lado de las autoridades de este país, o de mi país en ese tiempo, que comparado con esta personalidad, quedaban muy, muy extraños, ¿no? En sus trajes y en sus embretados en sus poderes supuestos o reales y qué sé yo. Y otras cosas me impactaron. Me contaron cómo se tomaban las decisiones políticas de manera comunitaria, que una decisión recién valía cuando había un acuerdo realmente establecido entre todos, que todos participaban, las mujeres, todos los miembros de la comunidad. Eran esas observaciones que me dieron de repente una visión. La visión de que ahí ocurría algo que yo necesitaba saber más sobre eso. Me dio una inmensa curiosidad y la sensación de que había algo que yo necesitaba, o nosotros, nuestra sociedad, necesitaba de ahí conocer y tal vez inspirarnos, recibir, ¿no? Y ahí yo creo que empezó mi trayectoria en Paraguay. En ese tiempo los amigos antropólogos se reían un poco de mí, me decían, de repente vos estás un poco romántico con todo eso, pero yo tenía la certeza que ahí realmente hay cosas que son importantes. Decime, ¿y esa etnia era la Ayoreo o no? No, eso eran Paita Veterá. Perdón, sí. Que es una etnia totalmente... ¿Cuántas etnias hay en Paraguay aquí? Hay de 15 a 17, según la clasificación que se hace, con 5 idiomas diferentes. Y solo uno de esos idiomas es guaraní. Los otros 4 idioma. O sea, una sola, digamos, un denominador común como el guaraní. Sí, que tampoco tan común, porque está el guaraní Paita Veterá, el guaraní Mba, el guaraní sacral para rituales. Hay muchas diferenciaciones dentro de eso también. ¿Y ellos, estas etnias, se llevan bien en general o hay rivalidades y ese tipo de cosas? Yo creo que su gran confrontación es con nosotros, con nuestra sociedad moderna, ¿verdad? Bueno, y después Benno Glauser también pasó a trabajar con los niños de la calle,
Y hizo muchas cosas acá. Conociste a Miguel Gómez. Así es, sí, un gran amigo del alma que lastimosamente no está que lo más. entrevistamos alguna vez para esos programas de niños de la calle, me acuerdo, hace muchos años. Y era una persona muy preparada, muy predispuesta. Sí. Sí. Y trabaste amistad con él, ¿verdad? Él diseñó nuestro libro sobre niños de la calle, que se llamaba En la calle. Sí. Era la primera vez que se exponía a la sociedad paraguaya la situación de los niños de la calle. Y después de eso trabajamos juntos en la campaña nacional por los derechos del niño, que él dirigió esa campaña. Y fue muy bueno trabajar con él, pero también era una gran persona en teatro, sí, un actor, director espectacular, sí. Miguel Gómez. Y de aquella época a hoy, ¿mejoró el trato a los niños de la calle acá a nivel de Estado, a nivel de la sociedad, o sigue tal cual? Es muy difícil, habría que evaluar muy cuidadosamente. Lo que seguro que pasó de aquella vez a hoy es que se volvieron mucho más visibles y que mucha gente se volvió mucho más conscientes de que están ahí y que hay algo que no está en lo correcto con ellos. O sea, ¿Y qué falta para que se logre lo correcto con ellos, según vos, de toda esta experiencia de 45 años acá en Paraguay, viniendo de cerca de Berna, Suiza, y te anclaste acá en Paraguay? ¿Qué nos falta, digamos, para que se vele por estos niños de la calle, o que no existan los niños de la calle? Porque sería fantástico que no existieran, que cada uno tenga su trabajo, su educación, que se los impulse como seres humanos. No sé si pasa por ahí. Yo diría lo mismo que dijimos también en ese tiempo, que se valore su presencia como algo positivo y se dé fuerza a esa presencia para que no sufran. Entonces, si es que hay niños que están en la calle y están trabajando en la calle, que lo hagan como algo, como parte de la vida de la sociedad, y que eso sea reconocido y protegido, y que eso pueda tener, digamos, su desenlace favorable para ellos mismos. Ya viene encaminado, digamos. Sí, sí. Bueno, pero vamos al libro Huellas del Futuro. ¿Por qué Huellas del Futuro? Qué lindo título es, Huellas del Futuro. Digamos, el retorno de los ayoreo a su territorio. El retorno. ¿Por qué el retorno? ¿Y por qué ayoreo y no ayoreos? Ya, bueno, no ayoreos con la S al final, porque no me gusta tanto esa hispanización del nombre, entonces lo dejé en ayoreo. Sí. Y los ayoreos, como seguramente muchos saben, es una etnia cuyo territorio está en el norte del Chaco. Toda la mitad o 2/3 del Chaco en el norte es parte de su territorio, y también en Bolivia, es un territorio inmenso. ¿También en Bolivia? También en Bolivia, sí. Sí. Y ese territorio... Perdón, ¿y cuál es la diferencia entre esta etnia, o sea, los ayoreo, y otras etnias importantes acá de Paraguay? Hablaste de 17. Sí. No sé si son más grandes en cantidad poblacional, o cómo se mide eso, o en cuanto a la cultura propia de cada una de estas etnias. No sé quién evalúa o cómo se puede evaluar eso. Lo que se puede decir, como para explicar algo sobre ellos, es que no son guaraníes. Entonces no son indígenas de la región oriental tampoco, son chaqueños. Son chaqueños. Y siendo chaqueños son cazadores y recolectores, o sea que no son tan sedentarios, aunque hagan sus plantaciones durante el tiempo de verano en su vida tradicional, ¿no? Pero normalmente en su vida tradicional caminan por el monte todo el tiempo, siguiendo lo que necesitan, cazando y recolectando frutos, cazando animales, materiales para los objetos que necesitan para vivir, y en algunos meses se quedan más estables en algún lugar para hacer plantaciones.
siguen caminando. ¿Qué tipo de plantaciones? ¿Qué tipo de plantaciones? Sus plantaciones tradicionales que tienen, o sea, de zapallo, porotos, cosas cuya semilla guardan de un año para otro en lugares que ellos saben. Hemos encontrado, por ejemplo, en árboles de Samu'u, como aperturas en los árboles donde guardaban las semillas como para encontrarlas de vuelta, o también las llevan en sus caminatas. La semilla es algo muy importante, ¿no? Algo que no se tiene que jugar. Y todos son, digamos, por igual, mujeres y hombres están dentro de un mismo rango, o la mujer es menos tenida en cuenta dentro de este mundo ayoreo. Eso es una buena pregunta, porque hay una gran diferencia ahí entre nuestra sociedad moderna, que devalúa a la mujer y la margina, y las sociedades indígenas, donde eso es totalmente otra historia. Ahí tanto hombres como mujeres ocupan lugares diferentes, pero tienen ambos funciones importantes, absolutamente vitales, de la misma vitalidad, ¿no? Entonces, te puedo hacer un ejemplo muy interesante, muy lindo. Al observar reuniones, al participar de reuniones, nosotros íbamos a trabajar con ellos. Es el trabajo que se relata también en este libro. Nos sentamos con los hombres, y son los hombres normalmente que se reúnen y hablan con nosotros. Las mujeres están ahí al costado, sentadas en el suelo, tejen, están los niños, están también algunos animales domésticos, perros, etcétera, un montón de cosas que pasan. Y de repente, en el hablar de los hombres, uno de los hombres dice a lo mejor algo que está un poco desencuadrado o no queda bien. Entonces irrumpe una de las mujeres que estaban atentos. Claro, que estaba atenta. Solo como en segundo nivel de atención. Y le enfrenta al hombre. Y le corrige. Y le encausa. Y vuelve a encauzar la reunión. Entonces, interesante. Las mujeres eran como una especie de backup, de seguridad de los hombres, ¿verdad? Que los hombres necesitaban. O sea, las mujeres resguardan a los hombres. En este caso, sí. En este caso. Sí. Y digamos, y el chamán, no sé si se llama así el chamán, la persona más influyente de la tribu, del grupo, siempre es hombre, nunca es una mujer. No, son mujeres también. También son mujeres, sí. Y hay todavía en este momento ancianas. ¿Y cómo se llaman? ¿Chamanas son o chamán nomás? ¿Cómo se dice eso? No, chamán es una palabra, una noción antropológica para decir algo que se aplica a muchos mujer pueblos. Y hombre es chamán. En cada pueblo tiene su propio nombre, ¿verdad? Sí, pero la mujer, como el varón, es denominado chamán, así nomás. Nosotros decimos chamana si es una mujer. Chamana, ¿no? Sí. Por eso te preguntaba eso. Sí. Chamana. Sí. Bueno, y quiere decir que las mujeres también tienen mucho peso dentro de esa comunidad. Sí. Tienen un peso especial que no es muchas veces visible, y que para nosotros que venimos de una sociedad sumamente machista, se nos escapa muchas veces. Resulta que las mujeres, en todo el quehacer que hacen, cuando hablan entre ellas, cuando van juntas a recolectar algo, cuando recorren el territorio, juntan caraguatá para hacer sus bolsas, todo eso son actividades comunitarias y conjuntas. Sí. Y al hacerlas, se teje la comunidad, se teje la unidad de la comunidad constantemente, y se reinventa, se rehace cada día a través de ese tipo de relaciones. Sin eso, los ayoreos, se puede decir, no tienen vitalidad, no viven. Los hombres lo hacen a su manera, ¿no? Ellos salen más bien fuera, tal vez de cacería, vuelven con la presa de cacería, defienden si hay algún conflicto, etcétera. Entonces, cada uno tiene su contribución en ese reconstruir de la comunidad. Permanentemente. En esa reconstrucción permanente. Permanentemente. Y la sociedad moderna, nosotros, digamos,
influimos en estos ayoreos modernos también, porque también pasa el tiempo para ellos, digamos. Sí. Ellos miran lo que nosotros hacemos o quieren llegar a emular lo que hacemos nosotros, o digamos rechazan lo que se hace o lo que hace la comunidad blanca, por decir así. Hay de todo, y hay también muchos intermedios, digamos, pero claro, nuestra sociedad tiene una influencia muy grande que se impone, se va imponiendo, y mi libro lo escribí justamente para señalar lo contrario, que somos nosotros los que deberíamos recibir inspiración y impulsos para nuestra propia vida y nuestra propia sociedad, de ellos, ¿no? De parte de ellos. ¿Y por qué el retorno de los ayoreos? ¿Por qué el retorno? Porque hasta los años 60 o fines de los 50, por lo menos en Paraguay, todos de ellos vivían en el monte sin ningún contacto. Sí. En ese tiempo se llamaban los moros, ¿no? Despectivamente. Ellos eran los moros. Es la misma cosa, entonces moros y ayoreo. Sí, pero ya no se dice moro, ¿verdad? Sí. Desde los años 60, misioneros, tanto católicos como protestantes, fueron enviados o se fueron a contactarlos y sacarlos del monte violentamente, se tiene que decir, como para... Lo que resultó de eso es una limpieza étnica del norte del Chaco. El norte del Chaco de esta manera se dispuso después para servir para propiedades privadas, para estancias, para ganadería, hoy en día para soja. O sea, de naturaleza pura y territorio de ellos y monte se transforma en mercancía para nuestra sociedad y nuestros intereses económicos, ¿verdad? Y en las estancias del Chaco, estos ayoreos trabajan, tienen cabida, son, digamos, convocados también como trabajadores, o hay un rechazo hacia ellos. Una vez contactados, sí, también hay bastante que consiguen trabajar en estancias, pero siempre es un trabajo muy dependiente, muy mal pagado, no cuidado, no protegido. Muy mal pagado. Claro, como todos los trabajos de ese tipo, no tienen mucha protección, están muy expuestos a la... ¿Y cómo ellos entonces, digamos, se mantienen y a través de lo que ellos hacen, fabrican y venden, y dónde venden sus productos también? Casi no se mantienen, o sea que después de los contactos... a partir de los años 60 son agrupados en aldeas y después forman sus propias aldeas en pequeñas tierras que alguien consigue asegurar, alguna ONG o ellos mismos van conquistando, pero ya no son territorios donde pueden vivir como antes, ¿no? Ellos vivían en un monte muy amplio y de repente tienen, ponerle 5.000 hectáreas o 300 hectáreas inclusive, y ahí tienen que vivir y hacer su vida. Entonces, como ser obligado a vivir una vida ajena que no es tuya, para la cual nunca te preparaste ni te prepararon, y nadie se ocupa mayormente de eso. Vienen estancieros y les ofrecen trabajos, viene otra gente que de alguna manera les ayuda en algo, pero básicamente están librados a su propio destino. Y para decirte, como de manera concreta, en los últimos meses, por ejemplo, pasaban los del Chaco Central sed, ¿no? No tenían agua. Casi no conseguían, tenían que comprar el agua. O sea que ellos, en síntesis, ellos son perseguidos, o sea, expulsados de sus propios territorios, los ayoreos, más o menos así. Fueron sacados, arrancados a sus territorios. ¿Y quién debe de velar por ellos, digamos, institucionalmente acá? El gobierno, alguna dependencia del gobierno. ¿El INDI es el organismo? ¿Se llama INDI o no? ¿O qué es? Sí, es el INDI, pero mira, a mí no me gusta relegar la responsabilidad ni al Estado ni a instituciones estatales, sino que
en realidad sabemos que en muchos casos están en otra, no les interesa. Sí, ya sé, no, entonces, lo que me parece importante enfatizar es que todos, al final, los que sí sentimos que ahí algo está mal, estamos a cargo de hacer algo y de actuar. ¿Y quiénes son los que estamos, los que sentimos que algo está mal? ¿Quiénes son? ¿Vos y quiénes más? ¿Hay organismos foráneos, extranjeros que están insertos acá para tratar de cuidar a este grupo de ayoreo? Sí, hay. Pero yo quiero apuntar a algo más profundo, Bruno. La gente que hay, sos vos, por ejemplo, cuando vos me convocás al programa y empezás a hacerme preguntas y yo te puedo contar de eso, y a través tuyo al público que se entera de eso y que puede sentir algo. Y lo que a mí me parece importante en este momento, por eso escribí el libro, es estamos muchas veces impotentes de poder incidir en su situación de manera directa, porque es una problemática muy grande, ¿no? Estamos con tierras privadas, todo el norte del Chaco. Ellos necesitarían tierras, lógicamente. ¿Quién les va a dar? ¿Y el gobierno? El gobierno no les va a dar, porque el gobierno está compuesto por terratenientes y por gente Sí, pero ¿y qué pasa si se delimita un gran sector del Chaco para que ahí se asienten, vivan y trabajen en comunidad estos ayoreos, por ejemplo? Eso era nuestra meta como ONG para la gente que todavía vivía en el monte sin contacto. Hay todavía grupos que viven sin contacto. Vos sabés que yo tengo un sueño: hacer como una ciudad indígena, crear un pueblo indígena, sí, en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Que se convierta en un polo de atracción, primero apoyando a los propios indígenas, en este caso, y que también sea como un punto turístico importante dentro de la geografía nuestra, así como hay en distintas partes del mundo, así como hay en territorio de Estados Unidos. Está el pueblo español, por ejemplo, allá en Cataluña, ¿verdad?, cerca de Barcelona, donde se muestra y demuestra todo lo que hace la gente española, sí, de los pueblos y ese tipo de cosas. ¿Por qué no hacer acá un pueblo indígena donde haya también escuelas, haya hospitales, o sea, que ellos vivan ahí, que trabajen ahí, que muestren y demuestren sus habilidades, y que también los turistas que visiten Paraguay vayan y quieran conocer eso, ¿verdad? Te voy a decir algo un poco crítico, Bruno, no me tomes a mal, pero la visión que vos estás pintando, que mucha gente tiene, es una visión de indígenas ya como viviendo en un mundo blanco, como nosotros, como vos decís, hospitales, escuelas, etcétera. Eso puede ser... Pero de ellos te estoy hablando, sí, hospitales de ellos, escuelas de ellos. A eso voy, o sea que ellos deben tener la autodeterminación y la posibilidad de definir a partir de acá cómo quieren vivir en el futuro, y que se les den la oportunidad y la posibilidad de vivir esa vida que ellos quieren vivir. Y donde yo apunto, en realidad no es tanto a ellos, porque trabajé muchos años en el Chaco acompañando al pueblo ayoreo, tratando de mejorar la situación también con las tierras. Es muy difícil al final. ¿Y qué conseguiste en tantos años? A ver, ¿qué pudiste lograr, Benno Glauser? Lo que más logré es aprender yo mismo otra vez. O sea que vos aprendiste. Yo aprendí. ¿Vos hablas ayoreo, se dice la? No hablo ayoreo. No, nunca lo aprendí. Pero aprendí a comunicarme con ellos en muchos niveles. No hay que olvidar. ¿Y ellos te entienden fuera de su idioma? ¿Cómo claro, te entienden? Sí, hablan castellano. Muchos ellos de ellos hablan castellano. Las mujeres menos, pero se ayuda con traducciones, etcétera. No pasa tanto por el idioma, digamos. Y vos preguntaste qué yo aprendí. Ellos son una etnia como muchas otras indígenas que vivieron miles de años sin destruir su entorno, la naturaleza. Nosotros somos una etnia grande que destruimos ferozmente nuestro entorno. Bueno, sabemos eso. Entonces, lo que podemos hacer por ellos y por nosotros es
tratar de inspirarnos y aprender, o sea, recuperar nuestra relación con nuestro entorno y nuestra naturaleza, y cambia radicalmente. Y hoy en día, con el tema del cambio climático, por ejemplo, se sabe que necesitamos, pero urgentemente, ese tipo de cambio. Son 12-5 para nuestra propia sobrevivencia. Es ahí la importancia de lo que tienen de sabiduría, de saber, de aporte posible esos pueblos. Y el estudio, por ejemplo, para los chicos, ¿cómo es el mundo estudiantil de los chicos? En la cultura tradicional ayoreo, sí, no hay escuelas formales, sino que los niños indígenas y las niñas crecen en todas las situaciones que comparten todo el tiempo con los adultos. ¿Y quiénes los forman a ellos? ¿Los adultos? No, se forman ellos mismos. Bruno, nosotros mismos nos formamos también así. Nos mandan a la escuela, pero en la escuela nos obligan a aprender cosas y a rendir exámenes, etcétera. Pero en realidad lo que aprendemos más es en todas las situaciones de la vida, y ahí nos vamos formando y vamos siendo lo que somos, ¿no? Ellos tienen eso como escuela, digamos, institucional, es la vida. Y después hay algunos momentos más formales, por ejemplo, el paso del adolescente joven a persona mayor, que es con una iniciación. Entonces ahí van como a un retiro, se podría decir en nuestros términos, con un chamán o con una chamana que les instruye y les prepara, y hacen rituales y hacen ayunos. En la cultura ayoreo, en las culturas guaraní, por ejemplo. ¿Y se casan entre ellos también los jóvenes? Claro, sí. Y algo interesante, la iniciativa, digamos, para relacionarse como pareja tiene la mujer, no el hombre. La mujer, sí. Sí. Elige la mujer. Elige la mujer, sí. Sí, qué notable. Sí. ¿Y qué cantidad de ayoreo hay, digamos? ¿Qué cantidad de indígenas ayoreo existen? ¿Qué cantidad existe? Sabes que tradicionalmente, la cantidad en lo que se sabe, ese pueblo nunca superó el número de 5.000 personas, viviendo en un territorio amplísimo, un territorio más o menos con la extensión de Italia. Así de Italia. Que va del Chaco central nuestro hasta el norte de la Chiquitanía. ¿Y por qué solamente 5.000? ¿Porque se mueren temprano? No. Eso es el equilibrio con la naturaleza. Ese número permitía vivir con los recursos y con lo que es el Chaco. Sabemos que el Chaco es relativamente, no es frondoso, no es con tierras comparables, por ejemplo, con la selva atlántica o con la región oriental del Paraguay. Entonces tiene otras connotaciones. Ese territorio daba por años y años y años y siglos para ese número de personas. Hay un equilibrio, ¿no? ¿Ellos construyen sus chozas también? Sí, tienen sus chozas, pero no permanentes, las hacen para eso. Si hay una tormenta tremenda, ¿dónde se guarecen ellos? ¿Dentro de sus chozas o cómo eso? Si son los meses de verano, sí, hicieron eventualmente. ¿O permanecen allá afuera mojándose como unos animalitos? ¿Es así? Como se resguardan en algún lugar como pueden. ¿Y qué tipo de lugar? No, hay que ¿qué tipo de lugares? Donde ellos caminan, no tienen. Las chozas son lugares solamente durante los meses de plantación en verano, poco tiempo, y el resto del tiempo ellos caminan siempre. Sí. Y las señoras que recién dan a luz, por ejemplo, que cargan a sus niños ahí. Están ahí en la naturaleza. Es su manera de vivir. ¿Y cuál sería tu deducción después de tantos años conviviendo con ellos, Benno Glauser? ¿Qué sacás de todo esto, digamos, de esa experiencia tuya, muy valiosa esa experiencia, viniendo de un ciudadano de Europa que se eligió Paraguay para permanecer a través de la atracción de estos mundos indígenas, digamos, ¿verdad? Que fueron los que te hicieron cambiar el chip y bueno, decidiste quedarte acá. ¿Y qué sacás de todos estos años? A ver, ¿cómo sintetizás
todo lo que aprendiste y lo que ellos seguramente aprendieron de vos, porque ellos habrán aprendido algo de vos también, ¿verdad? Sí, habría que preguntarles a ellos. Bueno, ya sé, pero de ese feedback. A ver. Cuando me retiré del trabajo activo en 2013 del acompañamiento al pueblo ayoreo, me senté a escribir. ¿Cómo? ¿Del 2013? 2013 me retiré del trabajo activo del acompañamiento del pueblo ayoreo a través de la ONG Iniciativa Motocodie. Entonces, a partir Iniciativa Motocodie. Así se llama la ONG que fundamos para acompañarlos y para proteger a los grupos sin contacto. A partir de ese momento me retiré y me senté a escribir lo que tenés acá, el libro. Y en ese libro yo relato ese trabajo y relato también lo que les pasó a ellos en este tiempo. Y ese libro... ¿Y qué les pasó en ese tiempo? Lo más importante en mi observación era en el 2004, cuando un grupo de ancianas y ancianos que habían sido contactados contra su voluntad y violentamente en los años 60 y ya habían vivido 4 décadas o más de una vida ajena en un mundo que no es el mundo de ellos, se acercaron a nosotros y dijeron que sabemos que vamos a morir pronto. Queremos ver los lugares donde nacimos y donde vivimos antes, por lo menos una vez antes de morir. Eso fue muy fuerte, muy conmovedor. Había una mujer que decía, yo quiero volver y me quiero quedar ahí, no quiero más la comida de los blancos, no soporto más. ¿Cuál es la comida de ellos? La comida de ellos, lo que pueden recolectar en el monte, de la cacería, las frutos semillas del monte, y ese tipo de cosas. Miel, animales de cacería, lo que da el monte. ¿Y hasta qué edad viven ellos? En un gran porcentaje, ¿hasta qué edad viven ellos? Yo creo que es comparable con lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. O sea, sí. Esos ancianos que se acercaron tenían 65, 70, 80 o más. No tienen cédulas, entonces no era posible ellos saber no tienen su edad. Cédulas. Claro, lógico. Pero tienen nombres. Sí, tienen nombres, pero no cédulas. Sí. Ellos no son paraguayos, entonces. No están contemplados dentro del número de paraguayos ahora están existentes. Contemplados. Una vez contactados, reciben cédulas, ¿no? Y se vuelven ciudadanos paraguayos, ¿no? Pero estamos hablando también de los que viven en el monte y estamos hablando de la vida tradicional en el monte antes del contacto. Sí. Entonces hay que distinguir esas dos cosas, ¿no? Bueno, tenemos que continuar hablando con Benno Glauser. Tenés que volver, Benno. Con mucho gusto. Y huellas del futuro. ¿Por qué huellas del futuro? Porque ellos vienen del pasado, supuestamente. Las huellas son del pasado para adelante. ¿Cómo es el asunto? Y sí, porque yo planteo que para nuestro propio futuro nosotros tenemos que seguir la inspiración que recibimos de ellos o de otras personas, de otros grupos y otras comunidades parecidas. Entonces, hay que inspirarse en ellos. Sí, entonces al aprender de ellos se puede seguir sus huellas y esas huellas son huellas de nuestro propio futuro también. Bueno, es un libro de 300 páginas. ¿Y dónde se compra esto? ¿Está a la venta? Sí, ya está en las principales librerías del país. Bueno. Desde hoy y se puede conseguirlo. Sí. Bueno, te felicitamos. Hay mucho más que conversar con este ciudadano suizo paraguayo. ¿Vos te considerás paraguayo también o no? Sí, hace 45 años que estoy acá, claro. Sí. Uno al final no sabe muy bien lo que uno es. Me acuerdo un embajador paraguayo en Suiza me presentó una vez en una recepción allá como un paraguayo nacido en Suiza. Paraguayo nacido en Suiza. Sí, Rubén Vareiro Saguir. A Rubén Vareiro Saguir, el gran Rubén Vareiro Saguir, que fue embajador en Francia también. Sí, y era para Suiza también. Sí. Y para Suiza también. Bueno, muchas gracias, Benno Glauser. Él dice que no es antropólogo, pero es filósofo de la vida, de la ciencia, del aprendizaje permanente,
uno se alimenta de muchas fuentes, ¿es así? Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Y hay que seguir alimentándose. Sí. Bueno, te felicito, y yo creo que la gente que te observa, que te escuchó, sabe lo valioso de este material, de este libro, Huellas del Futuro, de Benno Glauser, que está a la venta este libro, así que para conocer más el retorno de los ayoreo a su territorio, y por ahí después escribís acerca de otras etnias, ¿o no? No, yo tengo todavía mucho de lo que aprendí, observé, sentí, como para desarrollarlo más y compartirlo. Bueno. Te agradecemos mucho el arribo tuyo acá, muchas gracias. Y Gracias también a a Adriana Almada, que fue la que nos contactó, sí. A la cara amiga Adriana, que estuvo ayer en el lanzamiento de tu libro. Sí, ella presentó también el libro, como hizo la curaduría del libro, excelente. Sí, y también la otra persona que presentó el libro es Ticio Escobar. Ticio Escobar, bueno, hace años que está también ligado a todo esto, ¿verdad? Sí, claro, sí, muchos Bueno, años. muchas gracias. Benno Glauser, Dankeschön. Bueno, muy bien. Muy amable.